Hello everyone, welcome to a new video class. This is teacher Paulina Moya and today we're going to see a lesson on semantics. Semantical features. Para comenzar, recordemos lo que vimos desde la unidad 1. La gran tarea de la semántica es... Así es, dijimos que la tarea de la semántica es crear una teoría de la significación de las palabras. Recordemos también que es un concepto. Concepto lo podemos entender como un compuesto de rasgos que sirven para describir y definir al mismo concepto. Victoria Escandel, en su libro Apuntes sobre Semántica, nos dice que la existencia de diferentes tipos de relaciones entre significados, además de permitirnos descubrir diversos tipos de estructuras en el léxico, indica que el contenido semántico de las palabras es, en realidad, una entidad compleja, formada por unidades diferentes. Recordemos las relaciones léxicas, cuando descubrimos que las palabras forman estructuras léxicas más complejas de lo que parece. Cuando vimos sinónimos, homónimos, homófonos y homógrafos, etc. Bien, dentro de esta teoría de la significación, nos daremos cuenta que a los psicólogos les interesa más explicar cómo es que los humanos representan el significado en la mente y cómo usan los conceptos dotados de ciertos significados. Es decir, qué significa para cada persona cierta o cual palabra. En cambio, los filósofos se enfocan en determinar lo que constituye la esencia de un concepto, es decir, los rasgos que distinguen a un concepto de otro y qué condiciones deben darse para que un objeto sea considerado una instancia de dicho concepto. Por ejemplo, un triángulo. ¿Qué características debería tener un triángulo para poder ser llamado como tal? Básicamente, pues necesita tener 3 lados, ser una figura cerrada y que la suma de sus ángulos nos den 180 grados. Si cumple con estas 3 características, entonces se puede llamar un triángulo. Así sucede con otros objetos dentro del vocabulario. Para que cierto objeto sea llamado como tal, debe cumplir ciertas características que lo hagan llamarse así. Veamos otros conceptos. Las definiciones de los diccionarios monolingües están basadas en estas relaciones de significado, a veces de inclusión, otras oposición. Háblese de sinónimos, antónimos, por ejemplo. Por lo que unos significados pasan a ser componentes de otros. Y veremos aquí. Tenemos toro y vaca. Toro lo define como mamífero artiodáctilo, bóvido, de cabeza gruesa, armada de 2 cuernos, piel dura, con pelo corto y cola larga, cerdosa hacia el extremo. Y nos da un ejemplo. Aquí esta M quiere decir masculino. Ahora tenemos la definición de vaca. En este caso ya no se va a ahorrar todo esto que nos puso aquí arriba como definición de toro y simplemente nos va a decir que es la hembra del toro. Aquí tenemos marca de femenino. Por ejemplo, vaca lechera. Entonces tenemos aquí una relación de inclusión. Veamos ahora estos verbos. Tenemos tocar, que dice entrar en contacto con las manos u otra parte del cuerpo con un objeto o una superficie. En cambio, palpar nos dice que es tocar, es decir, lo anterior, pero con las manos una cosa para examinarla, reconocerla o para orientarse. Tenemos nuevamente una relación de inclusión. Para entender palpar, necesitamos entender
primero, tocar. Aquí, en cambio, tenemos una relación de oposición. Es posible, imposible. Adjetivos ambos. Entonces, en posible nos dice que puede suceder o existir, que es factible que se pueda realizar. En cambio, imposible te dice no posible, que no puede ocurrir o que es sumamente difícil. Este caso es interesante, la relación entre cesta, cesto, canasta y canasto. Primeramente tenemos cesta, que lo define como un recipiente trenzado de mimbre, caña o madera flexible. Para poder entender cesto, necesitamos entender primero la cesta. Está incluido en su definición. Y nos dice que es grande y más ancha que alta. La canasta, por su parte, es un cesto de mimbre ancho de boca que suele tener 2 asas. Aquí se le suma una característica más. Y el canasto es una canasta de boca estrecha. Entonces veamos qué características son las que se destacan en la anchura, la altura y la característica de las asas. Entonces entendemos que todas ellas están relacionadas. De modo que suponemos que dejando de lado la diferencia de conceptos, debe haber una parte sustancial de contenido semántico común. Esto sugiere que los significados de las palabras no son unidades monolíticas, sino que en ellas puede identificarse componentes menores. Veamos aquí el campo semántico del asesinato. Tenemos palabras que se relacionan como por ejemplo homicidio, fratricidio, uxoricidio, filicidio y magnicidio. Todos ellos tienen en común la muerte. Dijimos que es el campo semántico del asesinato. Ahora, ¿qué los diferencia? Que el homicidio es dado de una persona a otra. El fratricidio sucede entre hermanos. El uxoricidio de la mujer a su marido. El filicidio del padre a su hijo. Y el magnicidio es cuando se asesina a una persona muy importante. Nosotros vamos a llamar a estas palabras que se relacionan lexemas. Les invito a realizar este ejercicio. Les voy a pedir que pongan pausa un momento a su video para que puedan responder en su libreta. The instruction says, find the odd one in the group. Take your time. Bien, seguramente habrán respondido de la siguiente manera. ¿Verdad? La pregunta sería, ¿cuál es el campo semántico? Del primer grupo probablemente podamos decir que se trata de prendas de vestir, ¿cierto? En el segundo grupo es fácil identificar que tenemos un grupo de mamíferos o bien cuadrúpedos. En el tercer grupo de ilustraciones tenemos el grupo de deportes. Y para terminar tenemos alimentos. Eliminamos la que es la bebida. Muy bien, ahora yo te invito a encontrar la coherencia en esto. ¿Qué tal si en lugar de retirar los conceptos anteriores hubiéramos retirado estos? ¿Cuál sería su campo semántico? Realiza este ejercicio, pon pausa a tu video. Te voy a dar un ejemplo. En el último grupo podríamos eliminar la fresa y quedarnos con alimentos que encontramos en el menú de una cafetería, ¿cierto? Utiliza tu creatividad. Muy bien, continuamos.
¿Cuál sería el campo semántico de los siguientes lexemas? ¿Y cuáles serían los semas comunes? Vamos a realizar como un ejemplo. Tenemos que el campo semántico sería el de miembros de la familia, ¿cierto? Abuela, abuelo, mamá, papá, hijo. El sema común sería que todas son personas. Lo importante aquí es encontrar los semas diferenciadores. ¿Qué hace distinta a la abuela, al abuelo, a la mamá, al papá y al hijo? Aunque todos sean conceptos del mismo campo semántico y aunque todos sean personas, hay características que los diferencian. Encontramos que el abuelo, el papá y el hijo son hombres. La abuela y la mamá son mujeres. Que el abuelo, el abuelo, la mamá y el papá son personas con hijos. Y que el hijo es una persona sin hijos. Y así podríamos encontrar algunos otros semas diferenciadores. Te invito a que, por favor, realices estos ejercicios en tu libreta. Ahora bien, aquí les muestro un cuadro con semas que nos presenta los semas comunes y los diferenciadores. El campo semántico es el de la narración y en él se encuentran la novela, el cuento, la fábula, la leyenda y el mito. Ahora bien, ¿cuáles son los semas comunes o idénticos? Es decir, ¿qué parte del concepto comparten todos ellos? Uno, que todos son composiciones literarias. Es por eso que aquí le ponen signo más. Otro, que todos nos refieren una historia. Y aquí todos presentan el signo más. Tercero, que todas son ficticias y nos presentan el signo más. Ahora, ¿cuáles son los diferenciadores? Tenemos narraciones de extensión larga y otros de extensión corta. Larga serían, por ejemplo, la novela y corta el cuento, la fábula, la leyenda y el mito. De apariencia real sería la novela. Todos los demás tienen apariencia imaginaria. Ahora, de carácter alegórico son la fábula y el mito. De carácter maravilloso antes que histórico se encuentra la leyenda. Textos que proponen una enseñanza moral, solamente la fábula. Y especialmente de materia religiosa, el mito. Así podríamos continuar. Lo que acabamos de ver anteriormente es una tabla de análisis de rasgos semánticos. Para crear una tabla de análisis, necesitamos primero identificar conceptos o términos relacionados semánticamente, para poderlos estudiar y analizarlos, y que los usemos para compararlos entre sí. Naturalmente, todos tendrán que pertenecer al mismo campo semántico. El segundo paso es crear una tabla que enliste los conceptos del campo en la primera columna de la izquierda y sus rasgos en la primera fila superior, así como acabamos de ver aquí. Los conceptos en la izquierda y los rasgos a la derecha en columnas. Tercero, dirijan una investigación a través del uso de diccionarios para decidir qué rasgos en común y qué rasgos diferenciadores comparten los conceptos y o términos elegidos. Para terminar, utilizaremos la tabla para explorar los conceptos más allá de lo que explica y aparenta un diccionario común. Aquí tenemos otro ejemplo. This is in English. We have the semantic field of insects, bees, ants, mosquitoes, wasps, and crickets. In the characteristics or features, we have 6 legs, 3 body parts, with wings, insects that lay eggs, insects that bite, and insects that sting. As you can see, these first two are the common features.
And these ones over here are the different features. We have another one in English over here, related to games. Features we have individual, team, indoors, outdoors, board game, card game, and kids game. As you can see, we have no identical features that all of them have in common. They only have the different ones. Para terminar, te voy a pedir que realices la tabla de análisis de rasgos semánticos en tu libreta de los conceptos que voy a publicar en nuestro grupo de Edmodo. Por favor, escriban cualquier duda que pueda surgir. Thank you very much and see you next time. Bye.